Nuestro estudio para esta noche, mis amados hermanos, va a estar en el capítulo 2 y capítulo 3 de San Juan. Juan capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 primero, ¿verdad? El propósito, mis amados, de Juan en su escrito, en este evangelio, en el evangelio de San Juan, es presentar a Jesús como el Mesías. Presentarlo como el Hijo de Dios y presentarlo como el Salvador de la humanidad. Esos son los propósitos que tiene el libro de Juan. Juan, mis amados, destaca la naturaleza divina de Jesús, su relación con el Padre y su misión, traer salvación a la humanidad. Dios, Jesucristo, es Dios. Y cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, en su vida, es Dios y hombre también. Eso lo aclara también Juan. Dios y hombre. Los que no creen que Jesús era Dios están en un problema. Porque si Jesucristo no hubiera sido Dios, no es Dios, no hubiera sido el sacrificio perfecto. Entonces Dios demanda sacrificio perfecto. Y solamente Jesucristo tiene las credenciales, la calificación para presentarse delante de Dios y decir: aquí estoy yo en sacrificio por la humanidad. Y a través de Él, usted y yo alcanzamos la salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra manera. Dios demanda sacrificio perfecto. Capítulo 2 dijimos, vamos a leer con la ayuda de Dios, que el reloj se estire un poquito. Capítulo 2, el versículo número 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Número 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El 7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Este, mis amados hermanos, es un evento muy conocido. Se enseña, se predica, y se ha enseñado mucho acerca del milagro que sucedió aquí en la boda de Caná, donde Jesús transformó el agua, simple agua, y la transformó en vino. Y dice que lo transformó en vino del bueno, vino bueno, puro. En tiempos bíblicos, en las bodas, el vino era indispensable. Tenía que haber vino. Era una necesidad básica. Si faltaba el vino, o no alcanzaba, o no había suficiente, se consideraba una falta de respeto. Y era una vergüenza para la familia que estaba organizando la fiesta, pero mucho más para la pareja, para los recién casados. Entonces, repito, tenía que haber vino. El vino era símbolo de alegría y celebración, era símbolo de gozo. El vino del cual habla la Biblia era más natural, bajo en niveles de alcohol y bajo en niveles de azúcar, comparado con el vino moderno, que contiene ingredientes y niveles altos de alcohol.
Es lo que dicen los expertos. No me consta. Por lo regular, mis amados, en muchas celebraciones como las bodas, el mejor vino, como dice la Biblia, lo ofrecían para después. Lo explicó Juan acá. Comenzaban tomando del vino más económico, el más barato, y después sacaban el mejor, o al revés. Primero comenzaban con el bueno y después sacaban el barato, porque ya estaban un poquito alegres, ¿no? Ya estaban un poquito entrados y ya no sabían la diferencia. Pero en este caso, Jesús, el vino que hizo Jesús fue un vino especial, un vino bueno. Entonces, al inicio de la fiesta, se iniciaba con el vino bueno y después se daba el de inferior calidad. La Biblia también, mis amados hermanos, habla del vino alcohólico, el vino alcohólico o posiblemente más fermentado, que causaba embriaguez y problemas al ser consumido en exceso. Los excesos, ¿verdad? Es lo que la Biblia señala. El vino puede causar un momento de alegría, pero las personas que se dejan dominar por la bebida se meten en problemas, tanto financieros como problemas familiares. Un DUI, manejando bajo la influencia de cualquier sustancia, le puede costar a una persona hasta $40,000, de $10,000 a $40,000. Y en algunos casos también le va a costar el empleo. Si se requiere que maneje para la empresa, para la compañía que trabaja, le va a costar el empleo. Entonces, es un error manejar tomado o ingerir algo y manejar. Le va a salir caro y es un problema. Yo he hablado con personas en el área laboral o con clientes y me han contado de esto y se pone seria la situación. Proverbios 21 dice, fíjese el consejo de Proverbios, dice: beber vino o bebida embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No es de sabios errar por su culpa. O sea, el que está embriagado o bajo la influencia de algo va a hablar cosas que no son. Se va a meter en problemas, va a hablar cosas que no van. O va a blasfemar, dice Proverbios. Y en Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y también desilusión, pero en este caso es disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús realiza el milagro convirtiendo el agua en vino, es muy importante por algunas razones, un par de razones. Una de ellas es que fue el primer milagro que Jesús realizó ante el público o en público. Jesús, mis amados, en este milagro revela su gloria, revela su poder, revela su divinidad, trayendo alegría y felicidad a los novios principalmente, pero también a todos los que habían sido invitados a esta boda. Debemos aclarando que Jesús o la Biblia en ningún momento aprueban el consumo o el exceso del alcohol o del vino. Aconseja de tener cuidado y no caer en el error de ser dominado por el vicio. Dígase alcohol, dígase drogas o cualquier adictivo. El consumo de vino es cultural y hay bastante material y hay bastante en la escritura en ese sentido. Y hay unas personas que no se ponen de acuerdo si es lícito o no el tomar vino. Por otro lado, es algo cultural también. Hay unos países donde se acostumbra con el almuerzo, con la cena, tomar una copa de vino, pero es su cultura. Es su cultura, entonces no tenemos nada que decir en contra de las culturas, ¿no? Pero el creyente, mis amados hermanos, no necesita ni de vino ni de ningún otro estímulo artificial para ser feliz o para estar feliz, para estar alegre o para tener un momento de alegría, ya que esta alegría es pasajera. Después que pasa el efecto del vino o de cualquier sustancia, se acaba y la persona regresa a la realidad.
y ahora en peores condiciones. Entonces no es aconsejable, ¿verdad? Pero el creyente no necesita de ninguna sustancia para alegrar su vida. Jesús, mis amados hermanos, Él es, puedo decirlo con toda confianza, Él es nuestro vino. Jesús es nuestra alegría y debemos depender de Él, literalmente beber de Él todo el día y todos los días. Beber de su palabra, beber de su presencia. Que de esa presencia suya no nos vamos a enfermar, ni nos vamos a agravar. Si nos enviciamos, pues qué bueno, pero no nos va a hacer daño. En Juan 5:15 dice, yo soy la vid, y la vid es la planta, de la rama de la uva, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea que tenemos que estar conectados a esa mata, a ese tronco, si quiere llamarlo, y nosotros tenemos que estar prendidos, conectados a Él todos los días, día y noche. No necesitamos de ningún aliciente. Estar conectados con Cristo es más que suficiente para la alegría, para la tristeza, para la felicidad, para todo, en cualquier época del año. Ese es nuestro aliciente, Cristo Jesús. En segundo lugar, vamos ahora al versículo 13 al 25. En esta porción, el título dice, Jesús purifica el templo. Del 13 al 25. Sí, aquí vamos. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas, a los bueyes, y esparció a las monedas, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal? Ani, está la... Sí. El 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El 19, gracias. El 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué bonito eso, ¿no? Que Jesús sabía lo que estaban pensando, conoce los pensamientos. Pero esta segunda parte del capítulo 2 de Juan nos habla de la purificación del templo. Hay una escena acá donde Jesús molesto, enojado, ¿no? Prepara ¿cómo se llama eso? Un látigo, un chicote, azote. Y va y saca a toda la gente que está ahí en el templo, los atrios o en el templo. Jesús expulsó, mis amados, a los mercaderes del templo, mostrando celo por la casa de Dios. Mucha gente había hecho del templo un mercado donde se negociaban los animales que se iban a usar para los sacrificios.
y para el perdón de los pecados. Los animales que se usarían para los sacrificios no llenaban los requisitos, no era el sacrificio perfecto. Al principio dijimos que Dios demanda lo mejor. Y lo que llevaban al templo, los animalitos tenían desperfecto, tenían algo, pero aún así lo utilizaban para el sacrificio. Entonces, la molestia de Jesús no es porque están en el templo, no es porque no están siguiendo una doctrina, no es porque se equivocaron en algo, sino que habían hecho de este acto, un negocio. El que venía de lejos no podía traer su cabrito, su ovejita, no la podía traer hasta el templo, hasta Jerusalén, porque en el camino se le podía morir o se le podía pasar algo. Entonces estaba obligado que al llegar ahí tenía que comprar. Y adivine qué, pues se lo vendían más caro de lo que costaba. Pero era necesidad que tenía que llevar el animalito y hacer el sacrificio. Por otro lado, los que cambiaban las monedas, en el área que estaba administrado por los escribas, los fariseos y todos estos feos, estaba administrado por ellos y se usaba solamente una moneda. No podían usar otra moneda. Entonces, los que venían de otras ciudades, los que venían de allá tenían que venir al templo y cambiar sus monedas por la moneda que se podía usar ahí. No podía usar cualquier moneda. Y ahí también va un negocio. En el cambio también tenían que pagar un precio por cambiar. Entonces, por comprar pagaba un precio alto y por el cambio de la moneda también se pagaba algo extra. Y Jesús, sabiendo esto, y dice que el celo lo consumió, pero ese celo no es estos celos enfermizos que mira uno iba a decir en la novela, pero no lo voy a decir. Esos celos bobos, ¿no? No, este es un celo de respeto por la casa de Dios, por lo que se está haciendo en la casa. Entonces Jesús, siendo Dios, se molesta con toda razón y saca a todo el mundo de ahí, saca a todo el mundo por las buenas. Los corre a todos porque Él está molesto, Él conoce los pensamientos, Él sabe lo que está haciendo y sabía el negocio que estaban haciendo las personas en el templo. Y los expulsa a los mercaderes, expulsa a los cambistas, a todos. ¿Por qué? Porque el lugar de adoración ellos lo habían construido en un lugar de mercado, en un lugar de compra y venta, donde el que tenía se beneficiaba y el pobre que venía a hacer su sacrificio tenía que pagar un precio alto para poder cumplir con los requisitos de la ley. Si estuviéramos bajo la ley, usted y yo estuviéramos haciendo sacrificios todavía y pagando altos costos por el animalito. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él es el sacrificio único y perfecto. Y llevó en la cruz del Calvario su pecado y mi pecado, y murió por nosotros una vez y para siempre, llevando en sí, dice la Biblia, el pecado de la humanidad, el pecado del mundo, y clavándolo en una cruz. Gracias a ese sacrificio, usted y yo podemos venir delante de Dios, presentarnos delante de Él, limpios, libres de todo pecado y de toda maldad, de toda impureza, porque Él nos ha hecho puros, Él nos ha limpiado de todo pecado. De otra manera, estuviéramos todavía lo que estaban haciendo esta gente en ese tiempo. La adoración a Dios, mis hermanos, no se puede mezclar con intereses egoístas, intereses convencionales. A Dios se le debe dar lo mejor, la ofrenda que sale del corazón, reconociendo su majestad, reconociendo quién es Dios, el personaje que Él es, la persona que Él es. Cuando decimos Dios, muchas veces nos quedamos cortos en describir lo que Él es, porque Dios es supremo, es grande, es maravilloso, y no hay ni siquiera manera de describir su majestad, su poder, su santidad. Él es Dios y Él merece lo mejor, la mejor adoración, la mejor ofrenda, todo lo mejor que nosotros le podamos ofrecer.
conociendo Él el corazón. Él sabe, Él conoce bien la ofrenda que traemos delante de Él, si nuestra adoración, si nuestra alabanza es pura, es sincera delante de Él, porque Él lo conoce y lo sabe todo. La adoración a Dios no se puede mezclar con intereses, como ya dijimos, intereses egoístas. La expulsión de los mercaderes del templo por Jesús tiene un significado de purificación y respeto por el lugar que es, el lugar que ocupa. Es un lugar sagrado. Nos enseña en este acto de nuestro Señor Jesucristo sobre la importancia de mantener la casa de Dios como un espacio de adoración y un espacio de adoración y alabanza, y oración y alabanza. A Dios, mis amados hermanos, no se puede dar lo que sobra, lo que no sirve. A Dios no se le puede dar lo que ya no queremos. A Dios se le ofrece siempre lo mejor. Lo mejor que hay en nosotros, lo mejor que tenemos debe ser para Él, porque Él es Dios. Nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Y hablando de limpieza, así como Él limpió el templo, Él está interesado en que nuestro templo, que es morada del Espíritu Santo, esté también limpio, mantenerlo puro. Debemos revisar, mis amados hermanos, si nosotros hemos convertido nuestra adoración en una rutina o en una apariencia. Que nuestra adoración y nuestra adoración sea digna de Dios, digna de un rey, digna del Dios Todopoderoso. En el presente, Dios se interesa por los templos vivientes, que son sus hijos. No que no vamos a respetar el santuario, claro que lo respetamos, pero Él está interesado en esos templos vivos, esos templos vivos que caminan, que hablan, que sonríen, que lloran. Esos templos vivos que abren sus labios para adorar y para bendecir al Dios Todopoderoso. Dios está interesado, mis amados hermanos, en el cuerpo que es morada, como vimos antes, morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice lo siguiente. Es una pregunta retórica. Dice: ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro o no es vuestro? En otras palabras, no es el edificio, sino que somos nosotros. Es la persona, somos nosotros. El Espíritu de Dios mora y vive en cada uno de nosotros. Y entonces nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar apta para que esa persona habite y viva en nuestro ser. Tiene que estar limpio, tiene que estar purificado, tiene que estar al día en nuestra relación con Dios. Jesús quiere limpiar nuestro corazón de todo lo que impida la comunión con Dios, la comunión con Él. Nuestro cuerpo, mis amados, es el templo del Espíritu Santo y debe mantenerse limpio para que su presencia habite allí dentro de nosotros. De otra manera, no sé si es correcto decir esto, pero si no, el templo no está limpio, el Espíritu no se va a sentir en casa, no va a poder morar ahí, no va a poder estar ahí. Entonces, necesitamos limpiarnos. Cualquier cosa que no agrade a Dios, debemos limpiarnos, purificarnos, para que su presencia venga y more en nosotros. Bueno, yo espero que algo hayamos agarrado de ahí. Vamos ahora al capítulo número 3. Acá en capítulo número 3, la historia de Nicodemo y el nuevo nacimiento. Le voy a quedar a deber la lectura, porque se nos va el tiempo. Pero en el capítulo 3, del versículo 1 al 21, nos habla de este personaje llamado Nicodemo. Este señor llamado Nicodemo era un fariseo, era un líder religioso, era un judío y era miembro del Sanedrín. El capítulo 3 describe a Jesús, describe la manera como conoce a Nicodemo y la manera como Jesús va con él, introduce
en la mente, en el corazón de Nicodemo, el nuevo nacimiento. Nicodemo, mis amados, era respetado como maestro de Israel, pero buscaba entender más profundamente la enseñanza que Jesús da sobre entrar en el reino de Dios. Nicodemo era una persona que sabía, conocía la profecía, conocía la palabra y sabía de la letra, pero no conocía a Jesús. No conocía a Jesús, no sabía que hay algo más porque conocía la letra, pero su espíritu no había tenido ese encuentro personal con Jesucristo. No es suficiente conocer la Biblia, conocer los textos, conocer la Biblia de pasta a pasta, sino que es necesario tener un encuentro con Jesús, un nuevo nacimiento, como lo menciona la Biblia. No nos podemos quedar solamente con la palabra, sino que Jesús tiene que nacer en nosotros. Tenemos nosotros que encontrarnos con Él y tener un nuevo nacimiento, un nuevo inicio. Nicodemo reconocía a Jesús como rabí, reconocía que es un maestro y admite que sus enseñanzas provienen de Dios. Y hay muchos así que creen que Jesús es un buen maestro, que es una buena persona y que es un buen profeta, pero no le dan el lugar que Él se merece, que es Dios y que es hijo de Dios. No reconocen en Él la deidad. Entonces Nicodemo estaba en esta encrucijada. Él sabía, conocía de la enseñanza de Jesús, sabía quién es Jesús, pero todavía no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y Jesucristo le dice en el versículo 3:3, del que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para nacer de nuevo hay que recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador y permitir que el Espíritu Santo obre en el corazón de nosotros para tener un encuentro personal con Él. No hay otra manera de ir al cielo, no hay otra manera de entrar a la presencia de Dios o de estar en la eternidad cuando partamos de este mundo, si no es a través de Jesucristo. A través de haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. No es a través de ningún ángel, no es a través de ninguna virgen, no es a través de ningún santo. La única manera, el único camino se llama Cristo Jesús. Y Él murió y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nicodemo se sorprende y pregunta, ¿cómo puede un hombre volver a nacer? Jesús le explica. Con qué paciencia nuestro Señor Jesucristo le explica, tenés que nacer del agua y tenés que nacer del Espíritu. O sea, una transformación espiritual. Pasamos de lo que conocemos, de lo verbal, ahora un nacimiento del Espíritu, un nacimiento espiritual. Esta plática, mis amados, entre Jesús y Nicodemo culmina en el famoso versículo de Juan 3:16. Mira dónde llegó esta plática. Después de nuestro Señor Jesucristo explicarle a Nicodemo la manera como van a ser de nuevo, esta plática lleva a Jesucristo a Juan 3:16, que resume el evangelio completo. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí está, ese es el resumen del evangelio. Recibir a Cristo Jesús, y el que reciba a Cristo Jesús no se pierde, sino que va a tener vida eterna. No solamente vida plena aquí en la tierra, pero también va a tener una vida eterna allá en presencia de nuestro Señor y Salvador, en presencia del mismo Jesucristo. La salvación no depende de la religión, sino de una relación con Jesús. Aceptándolo a Él, recibiéndolo a Él, reconociendo que Él es el Hijo de Dios y permitiendo que Él transforme nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene que llegar a un momento donde tiene que examinarse y pensar si de verdad está caminando con Cristo, si de verdad el Espíritu Santo está haciendo la obra en el corazón de uno. Analizarse cada día cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas. Tenemos que analizarnos y pensar, ¿de verdad estoy siguiendo? ¿De verdad estoy conociendo de Dios? ¿De verdad estoy creciendo
tanto en la palabra como en el conocimiento espiritual, el conocimiento en el Espíritu, debemos hacernos esa pregunta de vez en cuando, de vez en cuando. El Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento nos da una nueva identidad y un propósito. El propósito que nos da es ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Esa es la identidad que recibimos al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Juan 3:16 nos recuerda que el amor de Dios es la base de nuestra esperanza. O sea, todo el capítulo, Juan 3:16, sobre este versículo se han escrito muchísimos sermones, enseñanzas, libros sobre Juan 3:16. Pero es increíble o es propósito del Espíritu Santo que haya tomado a un fariseo, que haya tomado a una persona, no con los discípulos, sino que fue un fariseo con quien Jesús tuvo el encuentro y fue a él quien le reveló Jesucristo este hermoso texto que ha venido a cambiar, que ha venido a transformar la manera como percibimos el mundo espiritual y cómo percibimos a Dios como Él es, como quien Él es, y el amor de Él y de su Hijo para con nosotros al darlo por nosotros en sacrificio en la cruz del Calvario, en un texto tan conocido. Ahora, vamos al versículo 19 al 21. Dice, la luz y las tinieblas. Del 19 al 21, está más corto, ¿verdad? Habla de la luz y las tinieblas. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. En otra versión dice conocidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas, o para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz es una bendición, ¿no? Sin luz, lo contrario de la luz son tinieblas, es oscuridad. Pero cuando no hay luz, caminamos en oscura, nos podemos tropezar, nos podemos golpear, nos podemos caer. Necesitamos la luz para caminar. Pero la luz nos va, como dice la Biblia, nos va a exponer nuestro lado oscuro. Las obras, quiero ponerlo fácil, las obras malas, las obras que no agradan a Dios, las cosas que no agradan a Dios, por el pecado, sí, porque la luz lo alumbra. O sea, si está en pecado, está en tinieblas. Viene a la luz y el pecado es expuesto. Por el otro lado, las buenas obras también son expuestas por la luz. O sea, no es malo ni es bueno, ¿verdad? Pero nos expone el lado oscuro del hombre y expone también las obras, entre comillas, buenas, o las cosas buenas que hace la persona. Nos expone en ambos lados. Y es una bendición que haya luz. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz. Es Él el que nos aclara la vida, nos aclara el camino. Es Él el que nos enseña el camino a seguir. Sin Él nuestra vida fuera oscura, anduviéramos caminando en tinieblas, en oscuridad, y nos tropezáramos y nos cayéramos. Gracias a Dios, gracias a Él que tenemos la luz que nos alumbra, la luz que nos guía a través de su palabra, con una voz aquí dentro que es el Espíritu Santo que nos avisa, que nos ayuda y nos avisa en situaciones difíciles. Siempre ha existido gente que rechaza la luz. En otras palabras, ha rechazado a Jesús. Al igual que en los tiempos bíblicos, hoy día también hay personas que por diversas razones rechazan el mensaje de luz, el mensaje de salvación. Por algunas razones lo rechazan, y tengo un par para nosotros. Dice, lo rechazan por amor a las tinieblas. Ellos prefieren seguir
prácticas que saben que no agradan a Dios. Lo rechazan también por tener temor a ser expuestos. La luz revela lo que está oculto. Muchos temen que sus pecados queden al descubierto. Otros lo rechazan por su orgullo, el orgullo y la autosuficiencia. Algunos no quieren reconocer su necesidad de un Salvador. Piensan que lo saben, lo pueden todo y que la pueden hacer sin el Señor. Otros lo rechazan por su ceguera espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo, el corazón humano no puede comprender plenamente la verdad. Otros lo rechazan por presión social o por cultural, por temor al rechazo de otros, como Nicodemo, que inicialmente buscó a Jesús de noche. Debemos preguntarnos, mis amados, ¿qué áreas de nuestra vida necesitan salir de la oscuridad a la luz de Cristo? ¿Habrá algo en nosotros que necesite salir de lo oscuro y que permita que la luz de Cristo le alumbre? Anhelamos nosotros vivir en transparencia, en integridad, en verdad, con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con los demás. La luz de Jesús nos libera de toda culpa, de todo pecado, nos libera para vivir vidas plenas en Él y nos ofrece esperanza de la vida eterna. Terminamos con esto. Juan capítulo 2 nos enseña que Jesús transforma y purifica. Juan capítulo 3 nos muestra que Él da una nueva vida y Él nos da luz. El diario vivir, el día a día, eso significa vivir con esperanza y permitir que Cristo limpie nuestros corazones y limpie nuestro camino. El que decide seguir en la oscuridad no va a encontrar esperanza para su vida, no va a encontrar el camino correcto. Pero el que decide, el que permite que Cristo sea su luz y que Cristo sea su guía, va a encontrar un sendero por el cual caminar, un sendero que no tiene confusión, un sendero que no tiene dudas, un camino que es claro y que es perfecto, un camino que nos va a llevar al cielo, a la presencia de Dios. Pero si continuamos viviendo en oscuridad y decidimos rechazar la luz, pues vamos a heredar la oscuridad y nunca vamos a conocer la obra o nunca vamos a conocer a Jesucristo como Él es. Permita, mi amigo, que Cristo llegue a su vida, donde quiera que esté, o si alguien acá está todavía indagando y no está seguro de su salvación, mire dentro de usted, dentro de su corazón, y vea si en verdad está caminando con Cristo o si necesita la salvación, como todos acá un día la necesitamos. Un día nosotros estuvimos perdidos, pero llegó la luz y nos alumbró el camino. Y ahora tenemos la promesa de la vida eterna que es ofrecida para cada uno de nosotros. Analicemos entonces cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición espiritual. Y lo único que uno tiene que hacer, mi amado amigo, si no ha recibido a Cristo, es decir estas palabras: Jesucristo, reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo y moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Con esta oración, tú eres salvo y tienes por herencia, tienes por derecho, porque Cristo lo pagó, la vida eterna. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor.